Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos y todas, donde quiera que nos estén sintonizando. Para nosotros aquí es una bendición poder facilitar este espacio, esta comunidad virtual de servidores que, como bien lo hemos apuntado en diferentes momentos, lo que único que queremos es facilitar insumos de reflexión teológica seria, con base en la experiencia, en el bagaje de otros y otras caminantes del camino. Así es que bienvenidos a todos y todas por darnos este regalo de poder darle valor a estos esfuerzos que con mucho amor hacemos para el continente. Hoy estamos muy honrados con la persona que nos va a facilitar la conferencia. Esto también le damos una bienvenida a las personas que por nuestra página en Facebook, Ecos Radio y la página personal se van a estar sintonizando. Muchísimas gracias. Pero antes de empezar oficialmente con la presentación del facilitador de esta tarde, quiero darle la palabra a una guerrera, a una mujer que ha hecho grandes aportes al reino de Dios en diferentes lugares. Yo siempre le canto a Grace, bueno, le tarareo la canción esta que dice: no soy de aquí ni soy de allá, porque en todo lado Grace Dearness ha andado con su esposo llevando el mensaje, pero de una manera totalmente atípica. Y el día de ayer, cuando conversábamos, porque siempre intento, decimos aquí en Costa Rica, jalar las faldas para que me ponga atención, porque ella es una persona a la que aprendo cada vez que me le acerco, y hablábamos de eso y me contó de algo extraordinario que estuvieron liderando en estos días allá a través de una organización donde ella es parte, y un gran testimonio de lo que el reino de Dios puede hacer. Así es que yo le pedí: Grace, por favor, cuéntele a la comunidad virtual todo lo que pasó ayer. Así es que le doy la bienvenida. Grace, gracias por querer contar esta historia magnífica. Muchas gracias, Roy. Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén más o menos bien, dado las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy día, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando entró esta pandemia, este virus, se cerraron todos los negocios, ¿verdad? Las ciudades cerraron todo. Y aquí en Los Ángeles, donde tenemos un gran porcentaje de empleados que son inmigrantes, particularmente de América Latina, trabajando en la sección hotelera, en los hoteles y los restaurantes de los hoteles, todos perdieron su empleo. Y aunque hayan trabajado para los hoteles por 25, 30 años, solamente les mandaban un correo electrónico diciendo: usted está despedido, adiós. Entonces la unión, o ¿cómo se dice? No la unión, ¿qué se dice en español? Es the union. A ustedes no les gusta esto en América Latina. Los grupos que se organizan para los trabajadores. Ya se me olvida el nombre, pero ese grupo, el sindicato, exacto, gracias Ricardo Moreno, el sindicato, sí. El sindicato de trabajadores que trabajan en el sector de servicio a los hoteles y restaurantes y etcétera. Ellos comenzaron a organizar porque esta gente se sentía abandonada, y entonces llamaron a un grupo de nosotros que somos de la comunidad de fe para preguntarnos que si podíamos apoyarlos y darles un sentido de que Dios andaba caminando con estos trabajadores y que no los iba a abandonar. Entonces, ¿ustedes me pueden oír? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, porque, salió que estaba inestable la conexión. Entonces, nosotros nos sumamos a la organización para tratar de empujar a la ciudad que protegiera a los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, uno de los trabajadores me dijo a mí: yo me siento como un insecto que después de trabajar por 25 años por este hotel, me sacaron a patadas de la puerta. Entonces,
indudablemente nosotros sabemos que Dios no trata a nadie como un insecto, ni mucho menos a los que trabajan tanto para servirnos a los demás. Y comenzamos a hacer movidas llamando a todos los concejales del Concilio de Los Ángeles, que son los que mandan aquí en la ciudad y que hacen las leyes. Y llamamos y llamamos y llamamos y llamamos al alcalde. Y ayer esa fue la hora que los concejales de Los Ángeles pasaron una ley diciendo que todo empleado que había sido despedido, cuando vuelven a abrir los negocios, los tienen que tomar otra vez en cuenta y los tienen que traer otra vez a los empleos. Y el alcalde ha dicho que él va a firmar esa ley. Entonces nos sentimos muy contentos de que organizando y trabajando en la lucha, sabemos que Dios nos acompaña porque es una situación de justicia y sabemos que donde uno trabaja para la justicia, ahí está el Señor. Así que eso fue lo que le conté ayer al pastor Roy y él quería que les compartiera eso hoy. Estos son los chismes que es necesario contar, de todas las cosas y los esfuerzos que se están haciendo en procura de establecer el reino de Dios en aquellos espacios que hoy lamentablemente evidencian la manifestación del antirreino. Así es que Grace, muchísimas gracias por habernos dado esta lindísima noticia. Miren, hoy tenemos a alguien que no hace mucha falta presentarlo, porque indudablemente es un caminante del camino que ya a su joven edad ha dejado bastante huellas en el continente y en muchas personas, que de hecho, doctor Pagán, que es aquí, mire lo que tengo aquí, vea lo que tengo aquí en mi escritorio como parte de una biblioteca que tenemos. Así es que hoy está con nosotros el doctor Samuel Pagán, es profesor de la Biblia en hebreo. El doctor Pagán es ministro ordenado de la Iglesia de Cristo, de los discípulos de Cristo, prolífico escritor, ha publicado más de 35 libros sobre temas teológicos, bíblicos y pastorales. Ha sido decano, académico y presidente de instituciones teológicas de grado en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y ha sido director del Departamento de Traducción de la Biblia United Bible Societies en las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hoy, después de que he hablado con él ya por más de una semana, viendo o coordinando todos los detalles previas a este encuentro, me siento muy honrado, doctor Pagán, que usted haya decidido hablarnos en esta tarde acerca de Jesús de Nazaret y la espiritualidad. Así que sin más preámbulos, bienvenido a la comunidad virtual de servidores, Pastor Samuel Pagán. Saludos Roy, saludos colegas, hermanas y hermanos. Qué bueno estar con ustedes, ¿verdad? Qué bueno escuchar el testimonio de nuestra hermana acerca de lo que Dios está haciendo en esa comunidad y en efecto, estamos en un momento no vivido anteriormente. Ha habido otras pandemias a través de la historia, pero una como esta no, y que haya sido con tanto comunicación y tanta internet y tanta, pues yo creo que eso tampoco lo había oído. Yo paso la mitad del año en Jerusalén y la otra mitad del año en Orlando. Yo bromeo con mis amigos y le digo que yo estoy la mitad del año en la Tierra Santa y la otra mitad del año en la Tierra Prometida, porque ando por allí cerca de mi casa que están los parques donde está Disney World Park, está Holyland Park y todo este tipo de cosas. Y entre esos dos mundos yo hago mi ministerio, que esencialmente tiene dos niveles. Uno, la traducción de la Biblia, que es lo que me dedico, ¿verdad? Estamos en este momento revisando y preparando varias Biblias, pero especialmente
la nueva versión internacional, revisando el idioma, varias decisiones exegéticas. Es una revisión completa, capítulo a capítulo, libro a libro, verso a verso, palabra a palabra, todo. Que yo espero que en el 2021, mitad del 2021, principio del 2022, ya esté lista para poder enviar imprenta. Y el segundo componente que yo me dedico es a escribir libros. Ya yo he escrito varios libros sobre Jesús de Nazaret, pero la agenda este año era escribir un libro sobre las parábolas de Jesús. Eso es lo que yo hago en este momento. Ya estoy en 80%, no sé, un poquitito más. Ya he revisado 25 de las parábolas de Jesús. Y eso es lo que hago el día de hoy. Y me he vuelto a tropezar con la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Pero ya no con el Cristo de la iglesia, ya no con el predicador que anuncian los predicadores y todo, no, sino con el personaje histórico, con el rabino de la Galilea, con el maestro de las parábolas. Entonces, esta pandemia me ha dado la oportunidad de relacionar el ministerio de Jesús de Nazaret con varias situaciones de crisis que el Señor tuvo que enfrentar en su periodo. Por ejemplo, es singular que mientras el Señor está ministrando, hay un brote de lepra en el norte de la Palestina. Y uno ve que varios de esos leprosos, inclusive un grupo de 10, llegaron donde Jesús, y el Señor los atendió y los sanó y los bendijo, pero indica que Jesús tuvo que manejar el asunto de pandemias y de crisis mayores, y lo hizo con creatividad, con gracia, con gloria. Entonces, he vuelto aquí a mirar todo lo de Jesús de Nazaret, y lo que le digo a mis estudiantes que he estado dando conferencias en estos días, programa de educación continua, es lo siguiente. Miren, ustedes, la mayoría deben ser pastores, maestros de escuela bíblica, líderes religiosos. Nosotros tenemos varias formas para llegar a los evangelios, para estudiar los evangelios. Una forma tradicional se conoce como el acercamiento canónico, donde vamos evangelio por evangelio estudiándolo. Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Marcos 1, 2, 3, Lucas, Juan, donde vamos estudiando el texto bíblico capítulo a capítulo de manera completa. Esa es una forma de estudiar el evangelio. Otra forma de estudiar a Jesús y otra forma de estudiar los evangelios es por temas. Entonces yo estoy seguro que los predicadores que están aquí en este grupo deben haber estudiado. Vamos a estudiar este mes las oraciones de Jesús, otro mes las parábolas de Jesús, otro mes los momentos de tensión de Jesús, o Semana Santa, los temas de Semana Santa. Pero hay una tercera forma que yo estoy recomendándole a mis estudiantes que exploren por las virtudes metodológicas, historiográficas que representa, y por las virtudes homiléticas y educativas que también representa. Y es que miremos los evangelios como un todo, el canon completo, y descubramos que nosotros tenemos en los evangelios 3 tipos grandes de narraciones con respecto a Jesús de Nazaret. Hay muchos detalles, mucha historia, pero esas historias se pueden dividir en 3 grandes grupos de narraciones. Por ejemplo, la primera grupo de narraciones al principio de los evangelios se llaman las narraciones del nacimiento, que tienen que ver con todo lo que pasa con respecto al nacimiento de Jesús. María, el ángel que le habla a María, José, el ángel que le celebra a José, la estrella de Belén, los magos de Oriente, todos esos, Herodes, todos esos relatos del nacimiento, apuntan hacia un mismo sentido de dirección. Nació el Mesías, y el Mesías, y el Mesías no nace como nació Samuel Pagán. El Mesías nace de manera especial, y hay signos en el cielo del nacimiento del Mesías, y hay signos en la tierra del nacimiento del Mesías, y por todos los lados se da, porque ha nacido el Mesías,
y ese Mesías requiere ser anunciado de forma especial. Esas son las primeras narraciones que se conocen como las narraciones del nacimiento. Al final de los evangelios hay otro tipo de narraciones que se conocen como las narraciones de la pasión. Las narraciones de la pasión tienen que ver, número uno, con los anuncios de Jesús antes de llegar a Jerusalén. Recuerdan que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Número dos, con la entrada triunfal y lo que pasó esa semana, lo que pasó en Jerusalén esa semana, de forma tal que nosotros tenemos un cuadro de su última semana. Esa parte de las narraciones de la pasión. Getsemaní, parte de las narraciones de la pasión. El Vía Crucis, la crucifixión y ciertamente la resurrección y la ascensión del Señor. Al principio están las narraciones del nacimiento que dicen que nació de forma espectacular, no como cualquier persona. Y las narraciones de la pasión que dicen que murió de forma espectacular. Y tan espectacular fue que cuando ya los romanos pensaban que todo había acabado, se le ocurre al Señor resucitar. Y empieza, y nosotros tenemos dos tipos de narraciones respecto a la resurrección. La primera es que la tumba estaba vacía y la segunda es que se le apareció a la gente. Nace de forma especial, muere de forma especial y resucita de manera extraordinaria. En el medio de esas dos tradiciones, en el medio de esos dos tipos de narraciones evangélicas, nosotros tenemos el grueso del ministerio de Jesús. Su ministerio en la Galilea, su ministerio en Jerusalén. Y todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús, uno lo puede dividir en 5 grandes áreas. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que estuve capítulo cualquiera, versículo cualquiera, en 5 grandes áreas. Primero, enseñanzas. Y en las enseñanzas de Jesús, primero uno tiene las oraciones. Pues recuerden que la oración del Padre Nuestro viene con el reclamo de los discípulos de Juan el Bautista, que le dijeron al Señor, el Bautista nos enseñó a nosotros, ¿qué tú vas a hacer? Entonces el Señor le dice, bueno, ustedes van a orar así, y le enseña el Padre Nuestro. Hay otras oraciones del Señor, más cortas. Te alabo, Padre, porque has escondido todos estos secretos de los sabios y los entendidos y se lo has revelado a los humildes, sencillos de corazón. Oraciones más largas, como la oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. O sea, en las narraciones de todo el ministerio de Jesús, el primer tipo de narración se relaciona con las enseñanzas. Y las enseñanzas son 1, oraciones, 2, discursos y 3, parábolas. Oraciones, discursos como el Sermón del Monte, digamos. Discursos como venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, recuerdan que yo los haré descansar. Discursos del Señor que transmitieron esos discursos el corazón de su doctrina. Primero oraciones, segundo discursos y tercero parábolas. Cuando llegamos a las parábolas, llegamos a el DNA del ministerio de Jesús de Nazaret. Llamamos a las parábolas la ipsísima verba, o sea, la palabra más cercana de la que pronunció directamente Jesús de Nazaret está en las parábolas. Las parábolas son narraciones generalmente breves. Hay algunas un poquitito más largas, 40 versículos, 35 versículos, 40 versículos, que presentan un solo asunto, aunque hay varias, 4 para ser específico, varias parábolas que presentan más de un tema. Por ejemplo, una parábola larga de más de un tema es la parábola conocida como la del hijo pródigo, que en este momento que ustedes y yo estamos hablando, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar la parábola del padre perdonador, porque aunque uno fue el que se fue, el que se quedó estaba tan perdido como el que se fue, porque se quedó el cuerpo, pero el corazón de él ya se había ido hace rato.
Entonces, la virtud de la parábola no está en el regreso del que se había ido joven, sino la virtud de la parábola está en la capacidad del Padre de perdonar, no uno, sino dos. Las parábolas contienen el corazón del ministerio de Jesús de Nazaret. Quiere decir que nosotros tenemos al comenzar los evangelios, las narraciones del nacimiento, al final las narraciones de la pasión, y en el medio de todo lo que el Señor hizo, lo primero que hizo fue enseñanzas, y las enseñanzas se dividen en oraciones, discursos y parábolas. El segundo elemento que ministra Jesús, la segunda área que podemos, ¿verdad?, identificar el ministerio de Jesús de Nazaret, se relaciona con las sanidades. En efecto, el Señor llevó a efecto una serie de sanidades que se ponen de relieve en todos los evangelios. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque hay un documento judío que después fue parte del Talmud, pero hay un documento judío que dice que Jesús de Nazaret con su verbo engañaba al pueblo, los judíos en contra de Jesús. Con su verbo engañaba al pueblo y los movía a ese nuevo movimiento. Y segundo, y que cuando veía a los enfermos hacía magia. O sea, esa es una nota que dice que los enemigos de Jesús estaban conscientes de que era un buen orador, que era un buen predicador, que era un buen maestro y que también hacía milagros de sanidades. Los milagros de sanidades son particulares en el ministerio de Jesús, porque hay algo que estoy destacando en mi nuevo libro que yo creo que es importante, y es que todos los que se encontraron con el Señor y estaban enfermos fueron sanados. No fueron la mitad, no fue casi todos, no fue uno que otro, todos fueron sanados. Hay un caso nada más donde el texto bíblico dice un invidente, que el Señor ora por el invidente y le pregunta, ¿qué ves? Entonces el invidente dice, veo los hombres como árboles. Entonces el Señor dice, pues tengo que orar por ti de nuevo, porque los seres humanos no son cosas, no son árboles, son personalidades, instrumentos de Dios, contienen el Espíritu de Dios, el aliento de vida. Hay que orar por ti de nuevo para que veas bien. Los seres humanos hay que verlos de manera correcta. Primero, enseñanzas. Segundo, sanidades. Y yo no sé cuántos de ustedes se han percatado a quienes sanaba el Señor. Paralítico, leproso, ciego, mudo, mancos. Es decir, Jesús se especializaba en sanar las personas que no se podían valer por sí mismas. Y cuando los sanaba, le devolvía el poder más grande que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo y enfrentar la vida consigo mismo. Hay dos casos en los evangelios que presentan ese detalle de valerse por sí mismo. Y el primero es uno en la Galilea, donde el Señor fue a visitar una familia, se llenó la casa y llevaron un paralítico. Y cuando llevan el paralítico, tratan de meterlo por la puerta, no pudieron. Tratan de meterlo por la ventana, no pudieron. Y a alguien se le ocurre la magnífica idea de decirle al pobre paralítico, no te preocupes, te vamos a amarrar, te vamos a subir al techo. Cuando te subamos al techo, vamos a hacer una apertura, vamos a hacer un hoyo en el techo y te vamos a bajar por ahí, porque como te bajemos, el Señor se va a dar cuenta que tú estás aquí con nosotros. Ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. No me pregunten cómo fue que el paralítico, que era paralítico, pero que no era tonto, se dejó hacer todo eso. Pero eso es lo que dice el relato. Cuando, de acuerdo al texto bíblico en griego, cuando lo van bajando, el Señor efectivamente lo ve y dice esta expresión que en el griego dice así: y al ver la fe de ellos, no del paralítico. Interesante esto, porque es el único milagro en la Escritura donde la fe de un milagro
no se relaciona con quien recibió el milagro, sino con las amistades. Ese paralítico necesitaba apoyo. El segundo caso se encuentra en el Evangelio también, el Evangelio de Juan, donde hay un paralítico en el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia en hebreo, casa de misericordia. Está ese paralítico en el estanque de Betesda, y cuando está en el estanque de Betesda, el Señor lo ve y le dice, pero ¿qué tú haces aquí? Entonces el paralítico dice, es que yo vengo aquí, pero cuando se mueve el agua, mis amigos no vienen para que yo pueda llegar allí y ser sanado. Dos casos donde se pone de manifiesto la dependencia de los enfermos de alguien. En el primer caso, los amigos hicieron su labor encomiable y lo llevaron. En el segundo caso, es un dolor inconmensurable porque el paralítico no se había sanado porque no tenía buenos amigos. Quiere decir que, primero, el Señor enseña. Segundo, el Señor sana y sanó a todos los que se encontraron con él que estaban enfermos, y en la sanidad les devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo. Tercero, liberación de demonios. Ahora, miren, esta es una frase importante porque los endemoniados también se conocían en la antigüedad como lunáticos. Porque recuerden ustedes que las personas que están enfermas de los nervios, que tienen dificultades mentales, con el cambio de la luna, con la cercanía de la luna y la distancia de la luna, eso genera comportamientos en las personas que a veces se ponen más agresivos, a otras veces se ponen menos agresivos. Y en la antigüedad notaban que cuando cambiaba la luna, un tipo de persona enferma de los nervios actuaba con más violencia, y por esa razón los conocían como lunáticos. Quizá el endemoniado más famoso que nosotros tenemos en la vida es el endemoniado gadareno, y Jesús lo sana y Jesús lo libera para poner de manifiesto su poder, no solamente sobre la vida, sino sobre la vida interna. Es muy interesante que los profesionales de la salud y de la salud mental relacionan la actitud del gadareno con un tipo de enfermedad que se conoce el día de hoy como una esquizofrenia paranoide, donde la persona trata de hacerse daño, donde la persona se trata de golpear. La arqueología también nos ha ayudado un poco para entender lo del endemoniado gadareno, porque el texto bíblico dice que vivía en sepulcros, y la arqueología en Gadara ha descubierto que los difuntos en Gadara los enterraban no en la tierra, sino en nichos. Y había nichos grandes, como una casita pequeña. Y parece que este endemoniado vivía allí, y allí era que se sentía seguro, se golpeaba, tenía instintos suicidas, etcétera, etcétera, pero fue sanado por el poder de Dios. Número uno, todo lo que hizo Jesús, enseñanzas. Número dos, sanidades. Número tres, liberación de demonios. Número cuatro, resurrección de muertos. Todos los enfermos que Jesús encontró, los sanó. Todos los endemoniados que el Señor se encontró, los liberó. Y todos los muertos que se encontraron con el Señor los resucitó. Interesante, digo, el más famoso es Lázaro, pero se resucitó porque era una forma de demostrar que en Jesús estaba el poder de la vida sobre la muerte, el signo y el mensaje de la resurrección de los muertos. Y por último, el quinto nivel son milagros sobre la naturaleza. Caminar sobre las aguas, detener los vientos en la tempestad, buscar la pesca milagrosa, buscar el fruto en la higuera. Es decir, todo lo que el Señor hizo, se puede dividir en 5 grandes áreas: enseñanzas,
sanidades, liberaciones, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. Y de esa manera nosotros tenemos un cuadro singular de la vida y del ministerio del Jesús histórico, del que caminó por Palestina. Ahora miren esto bien. La crucifixión del Señor. O sea, a nadie crucifican porque es buena gente. A nadie crucifican porque sanaba a los enfermos. A nadie crucifican por multiplicar los panes y los peces. A nadie crucifican porque haya dado bondad a la comunidad. Algo hizo Jesús que preocupó primero a Herodes y después a la comunidad romana que estaba detrás de Herodes. Y el estudio contemporáneo nos lleva a una frase específica. Jesús, en primer lugar, nunca dejaba hablar a los demonios. Cero, nunca. Solamente en una ocasión dejó hablar un demonio que le pregunta ¿quién eres? Y el demonio le dice legión y añade la frase porque somos muchos. Legión era el nombre de las tropas romanas que estaban en la Palestina para mantener la calma y la seguridad y la paz en la región. Una de esas legiones más famosas estaba en Siria, al norte de la Galilea, donde el Señor estaba. Era la legión, el grupo número 10, la legión número 10 estaba allí. Y esa legión era una legión inmisericordia. No se veían todos los días, solamente se veían en el momento donde hacía falta para poner paz. El endemoniado dice, yo me llamo legión, y eso era una forma del evangelista decir que el ejército romano estaba endemoniado. Una forma sobria, una forma simpática, para decirlo así. Como si eso fuera poco, en otra ocasión le van con el cuento a Jesús de que Herodes estaba pidiendo los tributos y cómo él iba a trabajar con ellos, que si estaba preocupado. Y Jesús le dice, decidle a aquella zorra. Y ahí se complica la cosa. Porque para nosotros en castellano, cuando se le dice zorra a una mujer, eso es que su vida no es la más, ¿verdad? No es el nivel más ético, que digamos. Y cuando se le dice zorro a un hombre, es una persona que no podemos confiar, una persona que hay que estar preocupado con esa persona. En hebreo no es así. Y en el mundo de la Palestina antigua tampoco era así. El zorro en la Galilea era un animal pequeño, pero que tenía la cabeza grande. Entonces ese animal venía de noche, en el anonimato de la noche, en la oscuridad, cuando están las ovejas medias dormidas, de pie algunas, otras sentadas, pero medio dormidas, ese zorro que ve bien de noche, brinca, le agarra el cuello, y cuando el zorro cierra las mandíbulas, no se le pueden abrir, entonces muere la oveja y muere el zorro para poder tratar de superar. Sin embargo, ese mismo zorro, las personas lo veían de día y golpeaban el pie o gritaban y se iba corriendo, huyendo, porque el zorro en la antigüedad era un animal traicionero que, y escuchen esta expresión, que pretendía ser lo que no era. Y cuando el Señor le dice a Herodes, decirle a aquella zorra, le estaba diciendo, tú pretendes tener el poder. Tú piensas que tú eres el que tiene la autoridad, pero tú no tienes la autoridad la tiene Roma, y eso debe haberle caído a Herodes. Cuando le dijeron eso a Herodes se debe haber desorientado, y eso comenzó el camino para la destrucción de Jesús de Nazaret. Y lo que hicieron las fuerzas políticas es convencer al liderato religioso para que el liderato religioso lo acusara de blasfemia, y al acusarlo de blasfemia
el mismo pueblo se iba en contra de él. El único problema fue que al llegar el momento, primero lo arrestan, lo quieren linchar, y cuando se dan cuenta que no pueden, que el pueblo estaba con él, pues entonces lo acusan de que no fue fiel a Roma y por subversivo, entonces que lo matan. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos a Jesús de Nazaret, y sobre Jesús de Nazaret tenemos tres tipos de narraciones: narraciones del nacimiento, narraciones de la pasión, y en el medio narraciones de su ministerio. Y en las narraciones de su ministerio se divide en 5: enseñanzas, milagros de sanidades, liberación de demonios, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. Y en el medio de todas esas enseñanzas, y en el medio de todos esos milagros, y en el medio de todas esas revelaciones de liberación de muertos, surgen las parábolas. Y en el mundo de las parábolas surge un tema destacado y se llaman las parábolas del reino. Dependiendo el estudioso que usted analice, son el número de parábolas que hay en el Nuevo Testamento. Van los más tradicionales, piensen que parábolas, 31, 32 parábolas. Hay otros que añaden, otros estudiosos que añaden todos los dichos parabólicos y llegan hasta 50. Y entonces, en mi nuevo libro, que va a salir sobre las parábolas del reino, yo trato de incluir todas las frases parabólicas, todos los dichos, todo sobre Jesús, de las parábolas de Jesús, porque he descubierto una vez más que el corazón de las parábolas es el mensaje del reino de Dios o el reino de los cielos, y que dentro de las parábolas y dentro de los milagros y dentro de las enseñanzas, ese mismo tema juega un papel protagónico en el ministerio y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Quiere decir que cuando nosotros evaluamos las parábolas, los milagros, todo el final de su ministerio, las 7 palabras, desde que nace, el reino de Dios ocupa un lugar destacado, porque a última instancia el Señor Jesús de Nazaret era un profeta, y ese profeta vino a anunciar el reino de Dios, pero no lo anuncia únicamente como que el reino venía en un futuro indeterminado, sino que decía que ese reino se hizo realidad en medio de la cotidianidad que rodeaba al Señor Jesús durante su ministerio. En esta predicación del reino se ubican los desafíos proféticos que hacía a las autoridades. Voy a ir culminando para que vengan algunas preguntas, pero voy a decir 2 cositas más. Primero, desde que comenzó a hablar del reino, luego que mataron a Juan el Bautista, Jesús tenía espías todo el tiempo que escuchaban su mensaje. Iban con él donde quiera que iban. Fariseos, publicanos, maestros de la ley, llegaban donde el Señor, y lo que es interesante, que algunos de ellos que iban a espiarlo se enamoraron del mensaje y se quedaron con él. Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Es decir, que la parábola del Señor, la palabra del Señor, el mensaje del Señor, la comunicación del Señor tenía tanta virtud que aún hasta los enemigos que venían a perseguirlo se sentían admirados por la palabra que llevaba a efecto. El segundo elemento que presento, y esto culmino, es que hablaba del reino de Dios. Y ese reino de Dios, recuerdan, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Ese reino de Dios es una manifestación extraordinaria de Dios que hace las cosas al revés. Es decir, en las bienaventuranzas, nosotros tenemos un cambio de paradigma en lo que espera la sociedad. Por ejemplo, ¿quién es feliz? El que tiene dinero en la actualidad. ¿Quién es feliz? El que tiene un seguro. ¿Quién es feliz? El que tiene, quien está sano. No tiene.
¿Quién es feliz? El que nunca llora. Y de pronto el Señor dice, no, espera un momentito, la gente bienaventurada, que en hebreo la palabra es Echerei Haish, es la felicidad que emana del alma. En griego la palabra es Makarios, que es un contentamiento intenso. Entonces, esa felicidad que sale del alma, está diciendo Jesús, está relacionado con los pobres, está relacionado con los necesitados, está relacionado con los que lloran, con los mansos, los de limpio corazón. Inclusive somos bienaventurados, de acuerdo al texto de Jesús, cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Es decir, que los postulados y los criterios del reino para la sociedad contemporánea pueden ser signos de debilidad. Ese mismo criterio en las manos del reino de Dios, como parte del reino de Dios, se convierte en un centro de poder, de autoridad y de la gracia y de la virtud del Señor. Culmino de la siguiente manera. Desde el nacimiento hasta la pasión, pasando por las parábolas, nosotros tenemos un Jesús de Nazaret que anunciaba el reino de Dios y su justicia. Y ese reino venía a sustituir el reino de Herodes. El reino de Herodes se distinguía por la injusticia, se distinguía por la opresión, por la mala administración. Dicho sea de paso, había una administración. Poncio Pilato era un administrador malísimo. Tan malo era Poncio Pilato que en el año 39 de la era cristiana, el mismo imperio romano lo sacó y se lo llevó a Egipto por la mala administración que tenía en la Palestina. O sea que el reino de Dios es una alternativa teológica, existencial, política y social a las actividades terrenales y a los reinos terrenales que están caracterizados por el prejuicio, por el poder económico, por el prestigio social, mientras que en el reino son grandes los sencillos, son grandes los que sirven, son grandes los que aman, y se altera las características que se necesitan para ser una persona de bien en la sociedad. En el medio del coronavirus, nosotros necesitamos nuevamente anunciar el reino de Dios y su justicia de forma tal que no se quede nadie rezagado y pueda recibir la misericordia de Dios, inclusive en este momento de desorientación social como el que estamos viviendo. Ya hablé mucho. Roy. Déjenos respirar. Realmente es extraordinario. Muy bien, querida comunidad virtual, se abre el espacio a partir de este momento para que el que quiera hacer una pregunta al doctor Pagán pueda hacerlo. Nada más nos levantan la manita y yo aquí le habilito inmediatamente el micrófono para que puedan referirse y preguntar. Indudablemente nos hicieron un paseo panorámico y estoy seguro que cada uno de ustedes, mientras él describía, íbamos reconstruyendo esos eventos que de siempre han estado ahí, ¿no? Pero que cobran vida a partir de frases, la manera magistral en la que la narrativa del doctor Pagán lo ha hecho. Y así es que está abierto el micrófono. ¿Quién desea plantear la primera pregunta? Aprovechemos, porque tener a este caballero aquí no es fácil. Sí, adelante, Abigail, desde Venezuela. Hola, Roy, gracias por la oportunidad de compartir y escuchar esta ponencia que realmente es una sinopsis, creo que espectacular, ¿no?, de todo el ministerio de Jesús. Gracias, doctor Pagán, por resumirnos de esta manera magistral la vida y el ministerio de Jesús. Doctor Pagán, tengo una pregunta. Usted mencionó algo interesante con relación a una de las actividades principales del ministerio de Jesús, que tiene que ver con la liberación del endemoniado. Es controversial, sobre todo en este tiempo, porque usted mencionó que desde
este momento de historia lo percibimos como trastorno mental, trastorno, una patología mental, trastornos de la conducta, de la personalidad, etcétera. Es decir, hemos psicologizado, lo hemos visto desde el punto de vista de la psicología, estos problemas que también tienen una razón, una motivación igual. Ese puede ser uno de los extremos de este tiempo. Y otro extremo es entonces mirar todo desde la perspectiva de la posesión demoníaca, ¿no? Entonces, en el animismo, este tipo de tendencia. Perspectiva, me causa interés porque soy estudiante de teología, pero también estoy estudiando actualmente psicología. ¿Cómo podemos mirar desde un punto de vista objetivo, desde su óptica, cómo construir una visión objetiva del misterio o de esta realidad que también forma parte del misterio? Muy bien. Dios en este tiempo. Entonces, mira, buena pregunta. Muy bien. La pregunta es buena y muy bien articulada. Además, mira, esto lo discutimos recientemente en Alemania, donde se viene desde otra perspectiva, ciertamente psicologista, nada más. Yo le explicaba a los colegas y les decía lo siguiente: miren, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Que una persona que tenía una condición que ellos lo llaman lunático, que ellos lo llaman endemoniado, esa persona se encontró con Jesús y fue sanada de una forma especial. También se dice, un paralítico fue sanado de una forma especial. Una mujer con un flujo de sangre fue sanado de una manera especial. Y yo le explicaba lo siguiente: independiente del nombre de la enfermedad, lo que quiere destacar el Señor en la narrativa evangélica es que Dios le devuelve al ser humano el poder de vivir con dignidad y con normalidad en la vida. Eso es lo que hace la sanidad. El nombre de la enfermedad es secundario. El nombre de la condición es posterior. Si lo llaman endemoniado, no importa. Si lo llaman lunático, no importa. Si lo llaman enfermo de esquizofrenia, no importa. Lo que quiere destacar el Evangelio es que, independientemente de la condición emocional y espiritual y física, el encuentro con el Señor le brinda a esa persona el potencial de recobrar la salud y poder vivir de una manera liberada en la sociedad que le ha tocado vivir. Por eso le digo, los psicólogos sigan estudiando psicología de forma tal que puedan entender el psique y el comportamiento humano, y los predicadores sigan predicando la liberación que da Dios. Y en el medio nos encontramos, independientemente de la enfermedad, fue sanado. El nombre de la enfermedad fue sanado por el poder de Dios. Muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Mire, tengo dos preguntas. Esta es de Ricardo Moreno, desde Venezuela. Nos dice: ¿cómo aplicar contextualmente el mensaje de Jesús en medio de la pandemia actual, ante el cuestionamiento de sectores de la sociedad de en dónde están los predicadores neopentecostales de los milagros y la sanidad en América Latina? ¿Un virus obliga a las grandes mega iglesias a suspender los cultos? Sí, mira, yo recibí el domingo pasado, para ser más exacto, recientemente, un meme, un cartoon, un meme muy simpático, donde se presentó el diablo, saludó a Dios, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y luego de la conversación le dice, te cerré todos los templos el domingo. Le dice el diablo a Jesús. Entonces Dios se sonríe y le dice, no, lo que me hiciste es abrir un templo en cada casa, donde quiera que estén los cristianos. Lo que he visto como algo negativo para uno se ve como una posibilidad extraordinaria para otro. Yo tengo varios amigos de mega iglesias en América Latina que se especializan en sanidades, ese es el tema, y me comentan el hecho de que este es el momento para orar por sanidades, pero también es el momento de apoyar a la comunidad. Entonces han preparado programas para bendecir la comunidad, personas que han estado enfermas, los reciben, les dan comida, los atienden, etcétera, etcétera. Pero hacer una dicotomía el día de hoy
para criticar algún sector de la iglesia, no creo que sea muy prudente, porque en este momento las diferencias son mínimas. La iglesia católica está trabajando con la pandemia, la iglesia evangélica está trabajando por la pandemia, los que creen más, los que creen menos, los que no creen, los que creen lo que no es, todos estamos en el mismo bote y tenemos que de alguna manera u otra complementarnos lo que enseñamos y lo que predicamos en el nombre del Señor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Gracias. Tengo otra pregunta aquí desde las redes sociales. Primero, hay gente que lo admira. Alguien, Cintia Bermúdez, dice, siempre es una maravilla escuchar al doctor Pagán, etcétera, etcétera. Pero dice Marvin Leandro, ¿cómo relacionar las virtudes del reino de Dios con la política? Vaya pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, la política es una realidad que tenemos que vivir. O sea, nosotros no podemos decir, yo voy a vivir en Caracas o en San Juan de Puerto Rico o en Nueva York y yo me voy a deshacer de la política, porque no es así. La política salpica todos los elementos de la sociedad. Y con respecto a los políticos y la política, yo siempre le digo a los ministros lo siguiente: uno debe estar lo suficientemente cerca de los políticos para saber qué es lo que está pasando y lo suficiente lejos para que cuando vengan los problemas no los salpiquen, no los hieran cuando vengan. El rol del ministro en una sociedad, con los gobernantes, con los políticos, es pastorearlos, ayudarlos, pero no ser monigote de ningún político, de que compre nuestra voz para que nosotros repitamos lo que políticos ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro. La iglesia tiene que tener su espacio que la Biblia conoce como la distancia profética, de forma tal que con esa distancia profética pueda articular el mensaje a cualquier nivel de la sociedad. Y un buen ejemplo de ello es el profeta Isaías. Yo quiero que ustedes sepan que el rey que murió, recuerdan, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor, era muy amigo de Isaías, muy amigo de Isaías. Sin embargo, Isaías tuvo la suficiente distancia como para anunciarle el mensaje de juicio a ese mismo rey que era su amigo, que lo invitaba, pero uno no puede permitir que ninguna amistad le ponga un bozal a la voz profética de la iglesia, y la voz profética de la iglesia es estar al lado del necesitado, estar al lado del que sufre, estar al lado del que llora, estar al lado del cautivo, estar al lado del desorientado. Toda esa gente que la sociedad la llama los infelices, por eso infelices que nosotros estamos aquí en el nombre del Señor. Buena pregunta. Muchas gracias, pastor. Indudablemente esta postura subversiva, así lo defino yo, esa postura subversiva de Jesús de instaurar su reino, es subversiva el sistema. Habrá que entrar en un proceso con usted para que nos diga y nos plantee de las matrices de la palabra del Señor cómo ejercer desde la estructura del reino de Dios, en esa eclesialidad, una política saludable de acercamiento y no terminando siendo componendas con el sistema, pero esa por ahí se la dejamos, quizá en otra usted nos puede ayudar. No, mira, yo he visto varios. El tema es todo lo que la agenda nuestra es una agenda diferente a la del gobierno, pero puede ser que en algún momento coincidan. Le damos la bienvenida al gobierno que se incorpore feliz y contento, pero el proceso lo movemos nosotros. Claro. Nosotros no estamos al servicio de los gobiernos ni de los estados. Nosotros estamos al servicio del reino de Dios. El problema es que algunos gobiernos te dan una aportación de $10 y quiere controlar todo. Y nosotros le decimos a esos gobiernos y esas instituciones, perdóname, si ustedes quieren aportar, aportan muy bien. Pero este es un programa que nosotros tenemos. Claro, ¿no? Y ya es una constante, una dinámica constante, doctor, y concurrencia de que cada vez que el gobierno en cualquier sector quiere hacer ajustes y alianzas estratégicas con la iglesia, termina la iglesia
una sierva del gobierno. Sí. Tenemos un saludo para usted, doctor, del doctor Harold Segura, que le envía un saludo caluroso también. Y aquí tenemos a alguien más con la mano. Sí, gracias. Alguien más con la mano levantada, pero no logro saber el nombre. Dice AMTCC. Va a disculpar porque no, si lo puede referir la pregunta. Hola. Te oigo. Bueno, no me escucha esta persona. Vamos a ver quién más aquí. Una pastora pregunta, Francela dice, la pregunta sería, ¿qué nos mandó el Señor? ¿Ser iglesia? ¿Hacer iglesia o hacer templos? Doctor, ¿me escucha? Se cortó, no te oí, por favor, repítelo. Perdón. La pregunta de Francela es, el Señor nos mandó, 1, ser iglesia, 2, hacer iglesia, 3, o hacer templos. Mira, la gran comisión es hacer discípulos y los discípulos van evangelizando y con el movimiento de los discípulos se forma la iglesia. La iglesia no es el templo. En estos días cerraron los templos por la enfermedad, pero la iglesia ha estado abierta. La iglesia ha seguido funcionando muy bien. Esto que nosotros tenemos el día de hoy es parte de la iglesia. Es un sector pensante de la iglesia que está analizando con juicio crítico lo que está sucediendo. Pero la iglesia siguió funcionando muy bien, sin ningún tipo de problema. El templo es otra cosa. El templo es una conveniencia que nosotros tenemos para no mojarnos. El templo es una conveniencia que tenemos para que haya asientos, pero hay lugares del mundo donde los templos no tienen asientos. En las tradiciones sirias de la iglesia, en las tradiciones ortodoxas sirias de la iglesia, el culto dura 3 horas y 4 y todo el tiempo es de pie. Ya, lo que pasa es que en Occidente ha venido, ¿verdad? El evangelio llegó por Europa y de Europa a América Latina y a todos los lugares. O sea que nosotros tenemos asientos, pero eso es una conveniencia. Lo que realmente importa no es cuántas paredes tienes ni cuánto espacio hay, es la iglesia. Y la iglesia la componen el grupo de personas que escuchan el mensaje de Jesús, se hacen discípulos y comienzan a discipular así a otras personas. Por supuesto, y creo que la misión de la iglesia, su ADN no es cúltica. La misión tiene que ver con los necesitados, la gente en la calle, y lo que celebramos en el culto es la consecuencia de lo que somos y hacemos en la calle. Por aquí nos están diciendo de Colombia, dice Joel Mosaico, dice, interesante ver todo esto, el papel que jugamos en el desarrollo del reino es bueno. Preguntarse, como amigos, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Estamos llevando a los pies del Señor al enfermo como nos ilustra la palabra? Creo que es una pregunta para todos, doctor. Aquí alguien más pregunta. Sí. Vamos a ver. Samuel Cabrera pregunta, ¿cómo hacer reino en el mundo luego de la pandemia? Y estamos casi terminando. No, que esa es otra conferencia. Es nada, que lo dije mal, no una conferencia, un curso. ¿Cómo hacer para mira, la iglesia después de esta pandemia no va a quedar igual. La iglesia ha descubierto el poder de los medios. Ahora, ustedes son pastores. Algunos serán pastores de iglesia de 40 miembros y otros de 500 miembros. De ahora en adelante, ninguna congregación, independientemente del tamaño de la feligresía, va a poder llevar efecto su ministerio si no incorpora programas de cibernéticos durante la semana. O sea, programas para niños cibernéticos, programas para las damas que no pueden ir al culto cibernético, programas para diálogo, cultos de hogar cibernéticos. O sea, no vamos a volver a hacer lo mismo. Eso es uno. Y segundo, hemos descubierto que no importa dónde estemos, sea en Nueva York, en Washington, Buenos Aires o Bogotá, somos frágiles, somos
Somos de barro. O sea, Claro. que nos enfermamos y nos podemos morir. Y Dios quiere que nosotros seamos prudentes y sabios con la administración de nuestro cuerpo y con la administración de nuestros recursos. Claro. Indudablemente el reto que tenemos, doctor, y a toda la concurrencia es cómo volver a lo normal de Dios antes que volver a lo normal que hemos creado como normal, que no es lo normal de Dios. Pero bueno, ahí eso es el trabajo que tenemos. Por aquí el pastor Víctor Quiroz nos hace la última pregunta. Por favor, Víctor, usted cierra el blog de preguntas. Gracias Roy y hermano Pagán por su tan brillante exposición. Usted nos hacía notar que las enseñanzas, los discursos de Jesús, su doctrina, de principio a fin, tenían como propósito mostrar el reino de Dios. Sí. Y nos hacía notar que la cosa relevante era que este reino se predicaba como una realidad presente, a pesar de que también sabemos que hay un discurso bíblico futuro de este reino y que esa realidad presente y futura están en tensión. Mi pregunta, porque me he dado a esa reflexión en estos días, Muy bien. es si la tensión resulta una legítima clave hermenéutica para acercarnos a la interpretación precisamente del mensaje del reino en este contexto de pandemia, porque en realidad es en muchos desequilibrios donde la iglesia ha perdido ser contundente, ¿verdad? El conflicto entre lo material y lo espiritual, si realmente lo encaramos de una manera u otra, el conflicto por lo que es teológico, lo que es verdadero, no es verdadero, ortodoxia, ortopraxia, etcétera. Pero ¿será esta tensión una clave hermenéutica legítima? Sí, mira, oye, el comentario es intenso. Me pregunta intensa. Déjame comenzar de la siguiente manera. Mira, la diferencia entre Jesús de Nazaret e Isaías, digamos, aparte de la cuestión soteriológica de la salvación, de la perspectiva profética, Isaías anunciaba el reino que va a venir. Jesús decía, llegué. Ahora, la implicación del reino presente tiene consecuencias escatológicas, tiene consecuencias futuras. En este libro que estoy escribiendo ahora de la parábola, yo estoy hablando del aquí y ahora y del esperar porque va a venir. O sea, pero cuando uno estudia la intervención, la irrupción del reino en medio de la historia de la humanidad, lo diferente de Jesús es que con él y su mensaje llega el reino. Y ese reino tiene implicaciones. Los que aceptan el reino o los que rechazan el reino tienen implicaciones escatológicas. Los que se incorporan al reino van a participar de la cena escatológica final y los que no, le espera el lago de fuego y azufre. Ahora, en este mundo escatológico, yo estoy explicando en mi libro, ese mundo escatológico es la esperanza cristiana general. ¿Qué es lo que le espera a los creyentes? Cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, hay un mar de cristal. En el mar de cristal nadie se ahoga. Y hay calles de oro. Y en las calles de oro no hay coronavirus. Es decir, en la nueva realidad escatológica se van eliminando las cosas que nos hacen llorar. Entonces el vidente Juan lo articula con toda esa imaginación extraordinaria que incluye el libro de Apocalipsis. Ahora, una última palabra final para que disfruten el libro cuando salga, y es lo siguiente. Yo lo que estoy diciendo en mi libro es que Jesús tuvo muchos temas. Jesús tuvo muchos sermones, muchas enseñanzas, muchos valores, pero tenía más que un solo mensaje.
y era el mensaje del reino. Predicaba por un lado el reino, enseñaba por otro lado el reino, sanaba a una persona, es un signo del reino, liberaba a un cautivo, es un signo del reino, porque toda la infraestructura teológica, pedagógica, psicológica, sociológica, de espiritualidad y de religión, Jesús estaba orientado a la implantación de los valores del reino, y una vez que los valores del reino se incorporan, en la expectativa es de una sociedad más justa, de una comunidad más sana, de una familia más respetuosa y de individuos, hombres y mujeres, que pueden vivir a la altura de los reclamos de Dios en la hora que les ha tocado vivir. Esa última pregunta es un curso completo en el seminario. Oíste, la voy a poner ahí. Roy. Bueno, indudablemente nos quedamos, como decimos aquí, antojados de más, indudablemente. Yo quisiera, aunque dije que era la última pregunta, porque quiero ser muy respetuoso con su tiempo, pero valoro muchísimo que mi amigo el pastor Ricardo Moreno desde Venezuela está ahí, y con todas las inclemencias que tiene el internet allá en Venezuela. Pastor Ricardo, le regalo un minuto para que haga la pregunta final, y con esto terminamos, para aprovechar que estás en línea, porque has tenido esa inclemencia con el tema del internet. Por favor. 1 minuto y 2 también, Ricardo. Dale, Ricardo. No te escuchamos, mi amigo. No te escuchamos. Aquí está habilitado. Ok. Saludos, profesor Samuel. Sí. Qué gusto verte después de tantos años. 2 o 3 días, 2 o 3 días. 2 o 3 días. Yo creo que la última vez fue en el seminario de Fuller en Pasadena. Una pregunta rápida. Por el contexto de algunos de los países de América Latina, algunos de los que ministramos, especialmente, por ejemplo, Venezuela, sé que Nicaragua, Cuba, Bolivia y otros países así, es muy difícil conseguir libros teológicos buenos, uno porque no los hay, y otros porque si los pocos que se consiguen, los precios son sumamente exorbitantes. Mandarte una copia electrónica del libro de Jesús de Nazaret para que se lo regales a todo el grupo. Así que Bueno. les voy a mandar ese para que lo puedan disfrutar. Bueno. Lo pueden bajar si quieren por internet, pero yo les voy a mandar uno que todos lo puedan disfrutar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gente linda, se nos fueron la hora y 10 minutos. Les agradezco muchísimo, de verdad, que aprovechen esta plataforma que el reino de Dios ha levantado, y valga el momento para aclarar que no lleva la bandera de ninguna organización, simplemente la del reino de Dios. Estamos aquí para nutrirnos, para crecer juntos y juntas. Doctor Samuel, gracias por haber construido conmigo toda esta jornada, y quedamos pendientes de muchos otros temas más que indudablemente nos vas a acompañar. Por favor, despídase de la audiencia y les doy el anuncio de quién es nuestro próximo invitado. Quiero que oren conmigo, porque esta oración la voy a hacer en hebreo, pero esta oración la debe haber hecho Jesús muchas veces. Es un texto de Isaías que se encuentra en Isaías 40, el verso 1. Y le voy a decir la importancia después que la haga. Empieza así. Repitan ustedes allá. Nahamu. Ami. Bayomer. Ha. Elohim. Lo voy a repetir. Nahamu Ami. Nahamu Ami. Bayomer Ha Elohim. Bayomer Ha Elohim. Que significa consolaos pueblo mío. Así les dice el Señor. Amén. Jesús de Nazaret debe haber utilizado esa oración cuando les digo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. No es que él se va a ir, sino les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, dice el texto en Juan, yo les voy a enviar al Consolador. Y lo que estaba posiblemente detrás de la mente de Jesús es que la consolación de Dios
le da al pueblo libertad y le da al pueblo transformación y le da al pueblo vida. Dios les bendiga mucho. Y en hebreo se diría leitraot. Hasta la vista. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias de todo corazón. Sé que un abrazo cibernético y sin COVID le enviamos a usted y vamos a estar sin orando. Coronavirus. Sí, por favor. Quiero anunciarles de verdad. Me voy porque tengo otra. Chao, programa, chao. ¿oyeron? Gracias. A todos los que se Bye. quedan, nada más anuncio que el próximo invitado es el pastor Edesio Sánchez y le hemos pedido que hable acerca de esto. La hermenéutica y la exégesis, los que menos visitan los cultos. Entonces, ahí está para que el próximo lunes a las 4 de la tarde, el próximo lunes, Edesio, el doctor Edesio Sánchez, un gran amigo, va a estar hablando acerca de la hermenéutica y la exégesis, las que menos visitan los cultos. Terminando esta transmisión, ya la gente aquí en producción van a elaborar el formato para enviarles al mismo grupo esta conferencia para que ustedes la puedan compartir y verla después. Muchísimas gracias. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Yo no hablo hebreo, pero me sé esta costarricense. Pura vida a todos. Chao, chao.